dijimos que estas ecuaciones tienen la siguiente forma, pues son aquellas que se pueden escribir así, como y2' más una función p que depende solo de x, y2' más una función p que depende solo de x, pues escribir así solamente p por y', más una función q que depende solo de x por y, igual a r, ¿listo? Pero este problema, cuando r es distinto de 0, es complicado. Entonces se redujo a las homogéneas, cuando es igual a 0 aquí. ¿Listo? Dijimos que entonces, para este tipo de ecuaciones, vale el principio de superposición. ¿Listo? Y mostramos ejemplos donde la ecuación o no era lineal o no era homogénea y entonces no vale este principio. Bien, eso es lo que dijimos hace un momento. Bien. Listo. Ahora, vamos a abordar esto de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados también a resolver problemas de valor inicial, ¿no? Que lo notamos así. Problema de valor inicial, PBI. Listo. Que nos decían, por ejemplo, nos daban la condición inicial, ¿no? Que y evaluado en 0 de cierto y sub 0, o y evaluado en x0 de y sub 0, ¿no? Entonces aquí también podemos pensar en condiciones iniciales. Pero en este caso, cuando tenemos ecuaciones de segundo orden, vamos a requerir ya dos condiciones iniciales. ¿Listo? Con una sola condición no va a bastar. Entonces, ¿cómo establecen las condiciones iniciales en este tipo de ecuaciones? Así, miren. Vamos a pedir que, primero, que y evaluado en x0 sea k sub 0 y y evaluado en x0 y sea k1. ¿Sí? Noten que la condición inicial tiene que ser dada en el mismo punto x sub 0 en este caso. ¿Sí? O generalmente lo dan así. Si lo dan en otro punto, ¿qué podría ocurrir? Podría ser más complicado despejar las constantes que sean necesarias. Pero miren, voy a colocar acá. Un problema de valor inicial sería la ecuación diferencial sujeta a estas condiciones. Y evaluado en x sub 0 sea igual a un k sub 0 y y' evaluado en x sub 0 sea igual a una constante k1. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el principio de superposición? Entonces veamos cómo este concepto de condición inicial y el principio están ligados. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Considere la EDO que hemos tratado hoy tantas veces, que apareció inclusive en el parcial y2' más y igual 0, ¿cierto? Y supongamos, hagamos un ejemplo aquí del libro, que nos dan las condiciones iniciales que y evaluado en 0 sea 3 y y' evaluado en 0 sea menos 1 medio, ¿no? Entonces nos dicen y evaluado en 0. Como es de segundo orden, hay dos condiciones iniciales, y igual a 3. O podemos imponer dos condiciones. ¿Sí? Alguien puede buscarla solamente que satisfaga esta condición. Listo. Y no le imponemos nada a la derivada. Pero podríamos inclusive decir, bueno, quiero que pase por el punto 0,3 y que su derivada en 0 sea menos 1 medio. Y se le exige más a la solución. Y entre menos restricciones, pues mejor, pero aquí se le están pidiendo dos condiciones. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver esto con el principio de superposición? Bueno, supongan que ustedes tienen a la mano una solución. Digamos, es fácil notar, digamos, por nuestra experiencia ya en el cálculo, que las funciones seno y coseno son soluciones, ¿no? Seno de x y
Digamos, es una solución y y2 es otra. Y2 igual a coseno de x. También es solución. ¿Listo? ¿Cuál de las dos me podría servir? Por lo menos para que se satisfaga la primera condición inicial. Dice, y evaluado en 0 tienen que ser 3. Bien. Entonces, estas dos soluciones así solitas no sirven, ¿no? Por ejemplo, si a y2 la multiplico por 3 a los dos lados, 3 veces y2, esto me haría 3 veces coseno de x. Y esta función, si la evalúo en 0, me da 3, ¿sí? Entonces yo puedo decir y igual a 3 coseno de x, satisface la de O, ¿sí? Satisface la de O, esto aquí, y satisface esta condición inicial, pues. ¿Listo? Ahora, ¿será que satisface la segunda condición? ¿Cuánto es y'? Y' es la derivada de coseno menos seno, entonces me haría menos 3 seno de x. Entonces, ¿cuánto me daría esa derivada evaluada en 0? Y' evaluada en 0 no me daría menos 1/2 porque me haría seno de 0 que es 0. Entonces, miren, aquí concluyo que y' evaluado en 0 es 0. Entonces, la segunda condición no se satisface. La primera es, satisface la de O, sí, y satisface esta primera condición inicial, pero nos dieron otra condición sobre la derivada y esa no es válida, porque y' evaluado en 0 acabamos de ver que es 0, ¿no? Entonces vemos que tenemos una dificultad allí. Ahora, si analizamos la otra solución, seno de x, noten que seno de 0 siempre es 0. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico esta función seno por cualquier constante, cuando la evalúe en 0 sigue dando 0, o sea que no va a ser válida nunca esta condición. ¿Sí? Empezando de aquí. ¿Listo? Nunca va a ser válida la condición 1. Démosle a esto 1, 2. ¿Por qué? Multiplicándola por una constante, pues. Porque me va a quedar siempre la constante por seno de 0, que es 0, entonces todo se anula. ¿Listo? Entonces, en principio, tenemos dos soluciones de la EDO, pero no satisfacen las condiciones iniciales que me han pedido. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, bueno, piensen en el principio de superposición. Nos dijeron que si es una ecuación lineal homogénea, la combinación lineal de las dos funciones, sigue siendo solución. ¿Sí? Entonces, podemos decir, sea y, vamos a suponer que la solución es una constante C1 por coseno de x más una constante C2 por seno de x. Esta combinación lineal sigue siendo solución. ¿Listo? Seguramente que podemos buscar constantes apropiadas para que satisfagan las dos condiciones que nos dan en este problema valor inicial. ¿Sí? Una sobre la función y otra sobre la derivada de la función. Entonces la primera condición dice que esta función evaluada en 0 tiene que dar 3. ¿Cuánto es la función evaluada en 0? Y evaluada en 0 me daría C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por seno de 0, que es 0. Y eso tiene que ser igual a 3. ¿Y aquí qué implica esto? Como hemos visto antes, que C1 tiene que ser 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la derivada de esta función? Y'. Calculémosla para después imponer una condición sobre la otra constante. Y', es la derivada de coseno es menos seno. Entonces me haría menos C1 seno de x más C2, la derivada de seno es coseno. Coseno de x. Listo, eso es Y'. ¿Cuánto es Y' evaluado en 0? A ver.
y' elevado en 0. ¿Quién me dice cuánto es eso? Un poco teórico, pero enseguida vamos a ver que toma forma con la teoría. Y aquí donde está x, coloco 0, listo. Aquí 0, 0. Entonces y' elevado en 0 me haría seno de 0 es 0, esta parte se anula. Y coseno de 0 es 1. 1 por C2 es C2. Y esto tiene que ser igual a menos 1 medio. Listo. Entonces ya encontramos las constantes apropiadas. ¿Sí? ¿Qué acabamos de concluir? Que la solución de ese problema de valor inicial es ¿quién? Es y igual a 3 veces. ¿Sí? Esta es la solución. Ya encontramos C1 y C2. Entonces sería 3 veces coseno de x menos, como C2 de menos 1 medio menos 1 medio, pues seno de x. Pero resultó que la solución que satisface las dos condiciones iniciales que nos dieron en el problema de valor inicial tuvo que ser la combinación de esas dos soluciones que eran individuales, ¿no? Tuvimos que combinarlas apropiadamente y entonces ahí sí me dio la solución con las condiciones iniciales dadas. Listo, entonces uno empieza a sospechar aquí algunas cosas, ¿sí? ¿Será que cualquier solución de esta DO, cuando nos dan condiciones iniciales, es combinación de esas dos, de seno y de coseno? ¿O no? ¿O habrán soluciones polinomiales, no? Ya. Habrán más otro tipo de soluciones. Como estamos investigando esta DO, ¿será que hay soluciones así? Polinomiales que sean así, que sea, por ejemplo, x al cuadrado más 2x, cosas de este estilo, ¿no? Esto es polinomial. ¿Será que todas las soluciones de este problema de valor inicial son combinación de seno, coseno, de seno y coseno, o pueden haber más, de otro tipo? Si no sabemos. Entonces, en esa dirección va el siguiente resultado, ¿sí? Para aclararnos eso. Entonces, ¿qué establece? Nos dice, miren, es una definición más bien, se puede probar, lo muestra como una definición, pero en realidad es un teorema, ¿no? Que nos dice, miren, en general, una solución general de una DO, o lo definen así, va a ser la combinación lineal de dos soluciones particulares, Y1 y Y2, tales que esas dos soluciones particulares no son linealmente dependientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sean linealmente, que no son linealmente dependientes? Bueno, la misma idea de álgebra lineal. Soluciones linealmente. Coloquemos aquí un título. O coloquemos linealmente, bueno, linealmente independientes. Sí. Entonces vamos a decir que dos soluciones de una de dos son Y1 y Y2. Son linealmente independientes. Voy a escribir LI. Si Y1 sobre Y2 no es una función, no es constante, es distinto de una constante. O lo que es lo mismo, o equivalente, Y2 sobre Y1 es distinto de una constante. ¿Listo? Ahí decimos que dos funciones son linealmente independientes. Por ejemplo, fíjense ustedes, si ustedes consideran la función y1 igual a coseno de x,
y y2 igual a 2 veces coseno de x. ¿Estas soluciones son linealmente independientes o no? ¿O son LI o no son LI? Pues miren, si hago el cociente y1 sobre y2, ¿me da constante o no me da constante? Y1 sobre y2, ¿qué es? Y1 es coseno de x. Y aquí me da, da 2 coseno de x. Entonces puedo cancelar coseno de los cosenos y me queda un medio. Me dio constante. Entonces no son linealmente independientes estas soluciones. Este concepto de linealmente independiente es importante. Esas no son LI. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una es múltiplo de la otra, por una constante. Claro verlo. ¿Cuáles son linealmente independientes? Las que vimos hace un momento, seno de x y coseno de x, son linealmente independientes. ¿Por qué? Veamos. Por ejemplo, cuando teníamos y1 igual a seno de x y y2 igual a coseno de x. Y si yo hago el cociente entre ellas, por ejemplo, y1 sobre y2, ¿qué da? Es seno sobre coseno. Y seno sobre coseno es tangente, y la tangente no es una función constante. La tangente es una función que varía. Entonces igual a tangente x. ¿Sí? Que es distinto a una constante. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estas dos funciones, seno y coseno, son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver de otra forma? Es claro que yo no puedo, si yo multiplico esto por 2 o por 3 o por cualquier constante, no me va a dar coseno. No puedo llegar de una a la otra multiplicando por una constante. Entonces son linealmente independientes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hablamos de linealmente independencia? Y recapturemos ideas. Comenzamos con un problema de valor inicial. ¿Sí? Teníamos dos soluciones. Acabamos de ver que esas soluciones, a la luz de esta nueva definición, son linealmente independientes. Y vimos que una combinación apropiada de esas soluciones nos permitió resolver ese problema de valor inicial, ¿no? Listo, entonces el siguiente resultado o la siguiente definición que dice. Dice, mire, si usted tiene una ecuación diferencial de segundo orden, entonces, a ver, si además de eso usted tiene dos soluciones linealmente independientes, entonces la solución general de ese problema valor o de esa ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de esas dos soluciones que usted ya conoce. Mejor dicho, permítame un segundo. Voy a escribirlo aquí mejor. Si Y1 y Y2 son linealmente independientes, son LI y soluciones de este problema, de esta ecuación diferencial y2' más p por y' más q por y igual a 0. Entonces, ellos hablan de una solución general. La solución general llamémosle a este problema a esta ecuación diferencial, llamémosle 1. El libro hace esta referencia, le pone nombre a la ecuación. La solución general de 1 es combinación lineal de y1 y y2. ¿Sí? Nos están diciendo de alguna forma que si usted conoce dos soluciones linealmente independientes, digamos, todas las demás soluciones son combinaciones de esas dos. ¿Sí? Es un resultado importante. Y que en ese sentido y1 y y2 son una base. Piensen en el álgebra lineal. Ustedes tenían un espacio vectorial y le construían una base, ¿no? Aquí y1 y y2 están generando una base
para la solución de esta DO. Son las mismas ideas. De hecho, si ustedes recuerdan conceptos de álgebra lineal, esto está relacionado con el álgebra lineal, ¿sí? Usted puede considerar el espacio vectorial de las funciones que tienen segunda derivada y puede considerar el subespacio vectorial, o puede considerar el subconjunto de ese espacio, que son soluciones de esta DO. ¿Listo? Entonces, toda función, o sea, todas las soluciones de esta DO me definen un subespacio vectorial. ¿Listo? Y ese subespacio vectorial tiene como base a Y1 y a Y2. Porque cualquier otra solución es combinación de esas dos. Y si recuerdan álgebra lineal, lo puedo expresar en esos términos si quieren también. ¿Listo? Entonces la solución general es esa combinación lineal. ¿Listo? También dice, observación. El libro también habla de este concepto de base, pues Y1 y Y2 son una base para el conjunto solución. ¿Listo? Entonces tenemos ese concepto. Ahora, voy a hacer la aclaración. Si usted tiene un problema de valor inicial, pues tiene que buscar C1 y C2 de manera apropiada, ¿no? Sí. Tiene que obtener cuáles son los valores de C1 y C2 que le sirven. ¿Sí? Entonces tenemos ese concepto. Entonces miren que esto tiene una riqueza, este tipo de ecuaciones homogéneas. ¿Listo? Tiene esa riqueza estructural, pues imagínense que el conjunto solución es un subespacio vectorial además. Ahora, todo esto está muy chévere, muy bonito, ¿no? Lo interesante es, bueno, si me dan una DO, ¿cómo tengo yo Y1 y Y2? Que eso no lo hemos tocado, ese tema. ¿Cómo tengo esas soluciones linealmente independientes? ¿Sí? Porque si las obtengo, ya sé cómo son todas las demás soluciones y estoy contento ya porque cualquier solución es combinación de esas. Tengo completamente, digamos, enmarcado el conjunto solución. Vamos a hallar Y1 y Y2. Entonces esa respuesta no es tan sencilla de dar. ¿Listo? De hecho, cuando abordamos esta ecuación diferenciales, así como están aquí, donde P puede depender de X y Q puede depender de X, esto es muy difícil encontrarle las soluciones. ¿Sí? Si yo conozco por lo menos una de estas, digamos, si yo conozco Y1, si alguien me da Y1, nosotros podríamos obtener la otra solución linealmente independiente, ¿sí? Con un cierto esfuerzo. Pero si no me dan ni Y1 ni Y2, no me dan nada, difícilmente podremos encontrar las soluciones. ¿Listo? Y por eso nosotros, o la teoría, pues dijeron ellos, bueno, este problema está muy complicado así, abordar esta ecuación diferencial, y ahora en adelante vamos a considerar que P es una constante y Q es una constante. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, que es el tema de la próxima clase, ¿no? Porque resolverlo con P y Q dependiendo de X es demasiado difícil. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí donde nos den soluciones. Entonces dice aquí, base general, bueno, dice aquí, verifique que Y1 igual a exponencial de X y Y2 igual a exponencial de menos X son soluciones de esta DO lineal de segundo orden, homogéneo. ¿Sí? Entonces, después de verificar, resuelva el problema a valor inicial, ¿sí? Que lleva lo en 0 de 6 y Y' lo en 0 de menos 2. Entonces vamos a abordar este problemita, aquí está este ejemplo. ¿Listo? Pues consideremos Y2'. Pregunta hasta aquí. Y' menos Y igual 0.
unas definiciones nada más. ¿Listo? Entonces miren toda la información que nos da. Nos dice que verifiquemos que Y1 igual a la X de solución. Y2 igual a E a la menos X de solución. Y después de verificar eso, encuentre una solución tal que Y evaluado en 0 sea 6 y Y' evaluado en 0 sea menos 2. Toda esta información nos da. Entonces, verificar que Y1 es solución es muy sencillo, ¿no? Y1, ¿por qué es solución? Porque la derivada exponencial es ella misma y la derivo 2 veces, pues sigue dando ella misma. Aquí me daría entonces E a la X menos E a la X, que es 0 y satisface claramente. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta que Y2 es solución? Veamos. Y2 es solución porque la derivada de Y2, ¿qué es? La derivada de Y2 que está acá, es la exponencial, que es ella misma, o la interna. Eso es Y2'. Eso es igual a Y2'. Si derivo de nuevo, ¿qué me da? La derivada exponencial es ella misma, o la interna. Me vuelve a aparecer un menos. Con el menos que está aquí me queda más. Queda E a la menos X. Y eso es Y2'. Y listo. Si a eso le resto Y2, pues que es esa misma función, eso va a ser. Entonces, claramente ellas son solución de la de O. ¿Listo? Ahorita, cada que uno tenga dos soluciones de una de O de segundo orden, lineal, etcétera, debe pensar en el principio de superposición, debe pensar en si estas soluciones son LI o no. Pregunta, ¿estas soluciones son linealmente independientes o no? O sea, tengo aquí Y1, Y1 y Y2 son LI. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profe. Sí, cierto. Que cuando yo hago el cociente entre ellas, no me da constante, ¿no? Porque fíjense, si yo hago Y1 sobre Y2, eso me daría Y1 es E a la X, Y2 es E a la menos X. ¿Listo? Y eso no da constante, ¿no? Ese cociente, ¿cuánto da? Noten que yo puedo escribir eso así, hacer ley de la oreja. Puedo escribir E a la X sobre E a la menos X, que es lo mismo que tener 1 sobre E a la X. Y si hago ley de la oreja, esto lo veo como una sola fracción. Esto lo veo como una fracción acá. Explico extremos con extremos, medios con medios, ¿no? O bueno, puedo hacerlo de otra forma más sencilla, ¿no? Como ustedes quieran hacerlo. E a la X por E a la X me da, se suman los exponentes, me da E a la 2X. Sobre 1. ¿Listo? Entonces Y1 sobre Y2 es E a la 2X, que es distinto de una constante. Bien, entonces son LI, en efecto. Puesto así. Entonces eso es muy bueno. Bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que la solución general de esa EDO, el subespacio vectorial, que es constituido por todas las soluciones de esa EDO, tiene como base estas dos funciones, ¿sí? Es decir, cualquier solución tiene esta forma. Y es igual a una constante C1 por E a la X más una constante C2 por E a la menos X. Ya puedo estar tranquilo ahí. ¿Listo? Ahora, me pidieron un problema, me hablan de un problema de valor inicial. Problema de valor inicial aquí. Bien.
y me dan dos condiciones iniciales, fíjense ustedes. Se está imponiendo dos condiciones. Una es que la función pase por este punto. ¿Sí? Y la otra es que la derivada de la función en ese punto tenga ese valor, menos 2. Estamos pidiendo cosas muy concretas. ¿Listo? Entonces, tengo dos condiciones. Tengo dos constantes que encontrar. Bien. Entonces, ¿cómo tengo la solución de este problema a la hora inicial? La solución particular. Igual que antes. ¿Listo? Entonces, si borramos aquí. Por el momento, miren que nos están dando las soluciones, porque como les digo, es muy complicado hallar las soluciones de la DEO, de segundo orden lineal, con coeficientes que no son constantes necesariamente. Entonces me dicen, llévalo en 0, tiene que dar 6. Y si uso esta forma, llévalo en 0 me da exponencial de 0 es 1. Entonces me da C1 más C2. Que exponencial de menos 0 también es 1. 1 por C2, C2. Y eso tiene que ser igual a 6. ¿Listo? O sea que esas dos constantes sumadas da 6. Tiene que dar 6. Ahora nos dicen que y' elevado en 0 debe dar menos 2. ¿Cuánto es y'? Primero que todo, y' es igual a, la derivada exponencial es ella misma que a la ¿Lo constante. mismo, profe? Sí. Y aquí la derivada exponencial de menos x es ella misma por la interna. Por aquí va a quedar un menos. C2 es a la menos x. Listo. Si evalúo y' en 0, entonces, ¿qué va a dar? Me va a dar C1 menos C2 por las mismas razones que antes. Exponencial de 0 es 1. Y eso debe dar menos 2. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí me quedó un sistema de ecuaciones lineales, un sistema 2 por 2. Bien, donde puedo despejar C2 y C1. Y ¿cómo resuelvo ese sistema de manera muy rápida? Miren que es muy sencillo si sumo las dos ecuaciones, ¿no? Usando método de eliminación. Si sumo las dos ecuaciones, se elimina el C2. ¿Sí? Entonces me va a quedar que 2 veces C1 es igual. Después del igual también sumo, ¿no? Sumo el lado izquierdo. Y por eso estos C2 se cancelan. C1 más C1, C2, C1. Y sumo lo que está en el lado derecho. 6 menos 2 es 4. Aquí concluyo entonces que C1 es 2. Y si C1 es 2, ¿cuánto es C2? 4. Pues como C1, exacto, como C1 más C2 debe dar 6, C2 tiene que ser 4. ¿Listo? Por lo tanto, la solución de este problema, valor inicial acá, es la siguiente, es la combinación de esas dos funciones, ¿sí? Porque ya vimos que son LI y forman una base. Y la solución de ese problema, valor inicial, es y igual a C1, que es 2, y a la X, más 4, y a la menos X. ¿Listo? Y cualquier otra solución es combinación lineal de esas dos. ¿Sí? Es un resultado poderoso. El libro lo presenta como una definición, pero es más bien un teorema. ¿Listo? Porque nos están diciendo, si son LI, entonces cualquier solución es combinación de esas dos. ¿Sí? Si son LI, forman una base. ¿Sí? O sea que nos están diciendo nos están diciendo en pocas palabras que el espacio vectorial de las soluciones es de dos dimensiones, ¿no? Tienen una base de orden, una base con dos elementos. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Qué más sigue este libro? Así sigue este concepto, cómo encontrar una base si conocemos una solución. ¿Listo? Reducción de orden, nos hablan aquí. Bien. Entonces, como les digo, no sé si alcancemos ahorita, pero pronto sí. Como les digo, bueno,
cuando tenemos ecuaciones de segundo orden lineales homogéneas, pues es muy difícil hallar las soluciones. Si ustedes notan en toda la clase, en las notas del libro nos dan siempre las soluciones y hemos hecho cuenticas allí para hallar una solución concreta, como combinación de esas que nos dan. ¿Listo? Es muy difícil. ¿Sí? Especialmente es difícil cuando P depende de X y Q depende de X. Bien, como veremos en la siguiente reunión, si esto es una constante que vamos a llamar A y esto es una constante que vamos a llamar B, ahí el problema es mucho más sencillo de resolver. ¿Sí? Entonces, por eso, nosotros, digamos que la teoría empieza así, abordando el problema como general, ¿sí? Vemos las limitaciones, entonces vamos y decimos, bueno, no podemos ser tan ambiciosos, consideremos coeficientes constantes, ¿sí? Y allí sí se encuentra una teoría, digamos, sencilla para hallar las soluciones de ese tipo de ecuaciones. Como veremos la siguiente reunión. ¿Listo? Sin embargo, lo que dice ese título es, suponga que usted conoce Y1. Mejor dicho, si escribirlo así, si conocemos, esto no es duro escribir aquí, si conocemos Y1, existe, digamos, un procedimiento para encontrar Y2 de tal modo que sea LI con Y1. Esa es la gran pregunta, ¿no? De encontrar Y2. Pero no cualquier Y2, ¿no? Porque yo sé que si multiplico Y1 por cualquier constante, eso también es solución, pero no sería una solución linealmente independiente de Y1. ¿Sí? Esa sería la idea. Quiero es una LI. ¿De qué me sirve? ¿Qué me sirve una que sea linealmente dependiente con esta? De nada. No, esa es la pregunta. ¿Listo? Porque miren, si yo conozco Y1 solamente, entonces K por Y1 también es solución. Y cualquier constante multiplicada por Y1 es solución. ¿Sí? ¿Por qué? Por el principio de superposición, ¿no? Porque miren, supongamos que existe la otra solución Y2, que todavía no la conocemos. ¿Sí? Entonces ya el principio de superposición que dice que si yo combino estas dos, obtengo otra solución. ¿Sí? Yo puedo suponer que aquí le pongo una constante siendo 0. Y ya, ¿qué queda entonces? Me queda K1 por Y1. O sea que multiplicar Y1 por cualquier constante me da solución también. Pero yo no quiero encontrar soluciones de este tipo. Quiero una linealmente independiente. Bien. Entonces, como nos va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa y ya veremos de qué manera responder esta pregunta. Bien. Para que por lo menos no nos tengan que decir siempre dos soluciones. Por lo menos de ahora en adelante nos pueden decir, míreme, esta es una solución, usted encuentre la otra que sea LI y así construya la base. Y entonces puede encontrar soluciones a problemas de valor inicial por ahí. Listo, no depender tanto de que nos digan dos soluciones, solo que nos digan unita y ya. Nosotros nos esforzamos para encontrar Y2. Bien, entonces va a cortar la llamada, enseguida les envío otro link para seguir hablando de eso. ¿Listo? Un poco teórico, pero bueno, ya haremos más aplicaciones